pero tenemos esta resolución justamente que ya nos pone este tipo de plazos, ¿no? Ahí lo deben tener conocimiento y seguramente va a empezar para ustedes también una etapa en la cual van a tener muchos exámenes, exposiciones, si no es que ya están, ¿no? En eso. Entonces vamos a procurar avanzar para que terminemos también nuestro programa y podamos también rendir o puedan ustedes rendir las evaluaciones correspondientes. Estamos ya avanzando los modos de extinción de las obligaciones. Estos modos de extinción de las obligaciones, una vez más lo digo, están enumerados en el artículo 351 del Código Civil, ¿no? El primero de ellos es el pago o cumplimiento, que esto ya lo hemos avanzado. Muchos de estos modos de extinción de las obligaciones, pues los hemos venido avanzando. Es más, hay modos de extinción de las obligaciones que los hemos avanzado, pero que no figuran en la enumeración del artículo 351. Y pues lo hemos avanzado, como la dación en pago, la oferta de pago seguida de consignación, el pago por subrogación. Todos estos también son modos de extinción de las obligaciones. Y estábamos avanzando la última clase, la novación, ¿no? Este modo de extinción de las obligaciones es poco común. La novación significa que una antigua obligación o una primera obligación entre el acreedor y el deudor, por acuerdo de partes, por acuerdo de partes, se extingue. Las partes deciden extinguir esta obligación y transformarla en una nueva obligación, ¿no? Una nueva obligación que es distinta de la primera que se ha extinguido. Entonces, la novación consiste en la extinción de una primera obligación por acuerdo de partes, transformando esa obligación, o sea, es transformar en una obligación primigenia, primera, en una nueva obligación que es distinta de la primera. Yo les ponía un ejemplo, la última clase, bueno, varios ejemplos. Uno de ellos les decía, por ejemplo, ¿qué pasaría si se hubiese firmado un contrato de arrendamiento o alquiler? En el contrato de arrendamiento o alquiler, partes contratantes son, por un lado, el propietario o propietaria y por otro lado, el arrendatario, ¿no? O arrendataria, que también nosotros llamamos inquilino, decimos, ¿no? El arrendamiento, ¿qué es? Es un contrato en virtud del cual una persona llamada arrendador propietario cede el uso y goce temporal de un bien, puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, al arrendatario a cambio del pago de un canon mensual. En eso consiste básicamente este contrato. Fíjense que cuando nace el contrato, pues las partes lo hacen nacer como contrato de arrendamiento. En ese contrato están las cláusulas que van a regular esa relación jurídica entre el propietario y el arrendatario. En cada una de las cláusulas se va a tratar un tema distinto relativo al contrato, por ejemplo, el plazo de duración de este contrato, la finalidad que se le va a dar a este bien, se lo va a utilizar como vivienda, si es un bien inmueble, o se lo va a utilizar para un fin comercial, ¿no? Hay, según nuestro Código Civil, dos tipos de arrendamiento, pero no voy a entrar en eso porque si no nos vamos a confundir más, ¿no? La idea es que entre propietario y arrendatario, así nace el contrato, ¿no? Han puesto un plazo, han puesto un monto en las cláusulas. Una de las cláusulas se refiere al monto que se va a cobrar por el uso del bien, ¿no? O sea, el monto que va a pagar el arrendatario por el uso del bien, y las demás cláusulas que ya en este momento en contratos están avanzadas relativas a todos los contratos y en específico al contrato de arrendamiento. Mientras se va realizando este contrato, o sea, mientras se va cumpliendo este contrato, porque el arrendamiento es un contrato de ejecución sucesiva. ¿Qué significa esto? Este contrato, al igual que otros, se cumplen en lapsos de tiempo, en periodos de tiempo. Entonces, este contrato se está cumpliendo en el tiempo. El propietario, la única obligación que tiene en este contrato, bueno, no es la única, pero una de las principales obligaciones que tiene el propietario simplemente es dejar, ceder
el uso y goce temporal del bien. No interferir al arrendatario en el ejercicio de este derecho que tiene, que es usar este bien, ¿no? Y la obligación principal para el arrendatario es el pago del cargo. Mientras están realizando este contrato, mientras este contrato se va llevando a cabo, incluso antes de que vence el plazo, las partes se ponen de acuerdo, porque esto surge ante la necesidad que puede pasarle a cualquiera de ellas. ¿Qué pasaría si el propietario dice, no sé, me estoy buscando prestar dinero porque necesito, o tengo una urgencia o necesito el dinero? ¿Y qué pasaría si el propietario, por ejemplo, le plantea al inquilino, ¿qué te parece si lo transformamos? Fíjate la palabra, ¿no? Transformar, es cambiar, eso significa transformar. ¿Qué te parece si lo transformamos este contrato de arrendamiento en un contrato de antícrisis? No sé si estarías de acuerdo, ¿no? En dejar el arrendamiento, o sea, extinguir el arrendamiento y comenzar un nuevo régimen contractual en base a un contrato de antícrisis. Pénsalo bien, si estás de acuerdo me dices, lo dejamos sin efecto este contrato y mutamos, o sea, cambiamos a un contrato de antícrisis, ¿no? ¿Qué pasaría si el arrendatario obviamente va a preguntar cuánto sería el capital que tú estás buscando por la antícrisis, cuánto sería el plazo más o menos en el cual puedes devolver este capital y otros ya aspectos importantes sobre este nuevo contrato que quieren hacer las partes, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de novación como modo de extinción de las obligaciones, nos referimos a que existía ya una primera obligación entre las partes, una obligación, en este caso estamos poniendo el ejemplo, un contrato de arrendamiento, y las partes, después de que cuando ese contrato se estaba cumpliendo, se estaba ejecutando, se ponen de acuerdo para dejar sin efecto ese contrato de arrendamiento y transformarlo en un nuevo contrato, que es el contrato de antícrisis, que es diferente. Fíjense, el arrendamiento es distinto del antícrisis. Tienen un objeto diverso, una finalidad distinta. Entonces, eso es novación. Novación significa la transformación de una primera obligación en una obligación distinta. La primera obligación que se ha transformado, en este caso el contrato de arrendamiento, que las partes han decidido transformarlo, convertirlo en un contrato de antícrisis, la primera obligación se va a extinguir, por eso es que la novación está enumerada en el Código Civil, en el artículo 351, la novación está enumerada como un modo de extinción de las obligaciones, porque efectivamente la primera obligación se extingue, pero se extingue para dar nacimiento a una nueva obligación. En este sentido, es un modo de extinción de las obligaciones. Ahora, quizá alguien podría decir, pero ¿cómo funciona esto de la novación? A ver, entiendo, ¿no? El contrato de arrendamiento existía primero, estamos poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Las partes primero habían firmado un contrato de arrendamiento, después, a medida que ese contrato de arrendamiento se va ejecutando en el tiempo, una de las partes le planteará a la otra transformar esa primera obligación en un contrato de antícrisis, ¿no? Se ponen de acuerdo y deciden transformar esta primera obligación en un contrato de antícrisis. Eso es novación, ¿no? Van a transformar, extinguiendo la primera obligación, la van a transformar en un contrato de antícrisis. Entonces me dirán, seguramente las partes van a ser más prácticas. Si nosotros hablamos que eso es novación en términos jurídicos, las partes van a ser más prácticas y van a hacer lo que ustedes también van a ver como abogados que hacen mucho, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer contrato? Este de arrendamiento. Bueno, lo rompemos, listo. Ya no hay arrendamiento. Redactamos el contrato de antícrisis. Entonces, fíjense que pese a que ha habido una novación, directamente ellos no están redactando un documento novatorio. Lo único que han hecho es materialmente lo han roto un contrato, porque para muchas personas romper un contrato significa extinguir la obligación. Entonces lo han roto un contrato, han roto la prueba, digamos, y han decidido directamente redactar como si recién estuviese surgiendo entre las partes un contrato de antícrisis.
lo que el Código Civil plantea con esta figura es que no se rompa, digamos, materialmente ese contrato, sino que directamente las partes hagan otro documento. Dejen, el contrato de arrendamiento va a estar ahí, no pasa nada, ¿no? Hagan un documento novatorio. Ese sería un contrato, un acuerdo entre las partes, un documento novatorio que hoy les voy a mandar un modelito. Y en este documento novatorio hagan constar que inicialmente la obligación era un contrato de arrendamiento que había surgido mediante el contrato que han firmado las partes en fecha tantos, ¿no? No es necesario a lo que me voy a romper, digamos. Yo sé que para las partes o incluso para algunos abogados eso puede ser mucho más práctico. Lo rompo el documento y total, hacemos un contrato de antítesis, qué innovación y qué innovación, ¿no? La idea del Código Civil de nuestro legislador es otra, no que se rompa un contrato y se redacte otro. La idea es hacer un documento novatorio, un documento en el cual se haga constar que efectivamente entre las partes existía una primera obligación que era un contrato de arrendamiento, en el ejemplo que hemos puesto, y que mientras se estaba desarrollando este contrato, las partes por mutuo acuerdo han decidido modificarlo, transformarlo en un contrato de arrendamiento en base a las siguientes cláusulas, ¿no? Y ahí, sin necesidad de romper un documento, hacer constar que efectivamente una primera obligación entre las partes se ha extinguido, contrato de arrendamiento, y que se está dando nacimiento a una nueva obligación. Tal vez para algunos abogados, para algunas personas sea más fácil lo otro, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer un documento novatorio? Que al final la innovación incluso es un término que pocas personas identifican, conocen, o los abogados obviamente que sí, porque estudian para esto, pero la gente no conoce, o sea, desconoce que es innovación, ¿no? Y mucho menos desconoce que es documento novatorio, ¿no? Pero para no estar rompiendo un documento y estar haciendo otro y hacer constar en la antítesis como si recién las partes estuvieran haciendo nacer la obligación, es que se busca que se redacte un documento novatorio. Además que la innovación no solo se da entre particulares, ¿no? Muchos abogados son abogados de la función pública, son funcionarios públicos directamente, y en la función pública también se presentan estos casos de innovación. Hay algunas figuras, yo incluso cuando estaba estudiando, no las entendía a su cabalidad, pero cuando estás ejerciendo las entiendes porque en la práctica ya las ves, ¿no? Y ahí identificas, sí, esto es esto, ¿no? Pero en la administración pública hay ministerios, por ejemplo, que funcionan en edificios que están dados sin comodato o que están alquilados y luego deciden el ministerio adquirir en compra esos inmuebles, por ejemplo, y ahí se tiene que hacer una innovación, ¿no? De un contrato de comodato o arrendamiento a un contrato de venta. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya no es tan fácil, ya no es tan simple como decir, ya romperemos entonces el contrato de arrendamiento o de comodato y vamos a hacer ahora uno de venta. No es así, porque en la administración pública tú no rompes contratos y los dejas así sin efecto. Todo abogado de la administración pública debe reportar los contratos que se firmen, desde contratos de trabajo, contratos de consultoría, etcétera, deben reportarlos a la Contraloría. Entonces, todos los contratos se reportan con fecha, todos los datos más importantes, y eso se carga a la página de la Contraloría. Por lo tanto, ya no es fácil, ya no se puede, incluso porque ahí estarías incumpliendo tus tareas de funcionario público, lo que te puede llevar a que te sometan a un proceso. Ahí no puedes romper contratos, ¿no? Y decir, bueno, rompo este contrato, es como si no hubiera existido, y directamente hacemos el nuevo contrato. Ahí ya no es simple, ya no es tan simple porque ahí los contratos se reportan a una entidad fiscalizadora y por lo tanto es esto de romper contratos, de hacer como que, bueno, ya romperemos el arrendamiento, listo, lo dejamos sin efecto y por acuerdo de partes decidimos hacer un nuevo contrato, que en el ejemplo que hemos puesto es la antícresis. Eso lo podrán hacer particulares o privados porque no están reportando a ninguna entidad sus contratos, ¿no?
pero en el régimen de la administración pública, pues no funciona de esa manera, ¿no? Porque ahí sí los contratos se reportan, porque ahí sí hay responsabilidad para el funcionario, en este caso, quien se encarga de redactar, elaborar contratos, los abogados, ¿no? Así que tenemos que cuidarnos en ese aspecto y tratar nomás, como siempre digo, de conocer el Código Civil y los requisitos de esa figura, que como les digo, esto lo van a ver seguramente ya en la misma práctica, van a ir apareciendo muchos de estos casos de innovación. Entonces, si la innovación es la transformación de una obligación en una nueva obligación, o sea, una obligación primigenia, antigua, se extingue entre las partes, por acuerdo de partes, para dar surgimiento, para transformar esa antigua obligación en una nueva obligación, la innovación necesita que se cumplan los siguientes requisitos. El primer requisito lo tienen ahí, que esto, los otros puntos lo hemos avanzado, incluso de esta parte, estos dos puntos ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar, que son, tiene que existir una primera obligación, ¿no? La existencia de una primera obligación válida. Ahí hemos puesto el ejemplo, que lo vamos a seguir utilizando porque nos sirve, este ejemplo de que las partes inicialmente entre ellas tenían acordado un contrato de arrendamiento, ¿no? Esa es la primera obligación. Para que exista innovación tiene que existir una primera obligación válida. Y válida quiere decir un contrato, en este caso, que cumpla con los requisitos que establece el Código Civil. Si ustedes revisan el Código Civil, en el artículo 452 van a encontrar enumerados los requisitos que tiene que tener todo contrato. Consentimiento, objeto, causa y si la ley exige el requisito forma. Entonces, la primera obligación debe ser válida. Ahí tenemos el artículo 356 de nuestro Código Civil, que en su párrafo primero dice: la innovación no tiene validez si la obligación anterior es nula, ¿no? Entonces, para poder innovar una obligación, se necesita que la primera obligación sea una obligación válida. ¿Y qué quiere decir obligación válida? Una obligación que, si por ejemplo nace del contrato, pues el contrato tiene que cumplir con los requisitos de formación. Eso dice el artículo 452 del Código Civil, que son los requisitos del contrato. Ya les repito, consentimiento, objeto, causa, y si la ley lo exige, el requisito forma, ¿no? Segundo, para que exista innovación tiene que surgir una nueva obligación. O sea, ahí dice creación de una nueva obligación. Es un requisito imprescindible para la innovación que exista una primera obligación válida, pero que además por acuerdo de partes se decida transformar, porque la innovación es la transformación, el cambio de una primera obligación en una nueva obligación. Entonces, se tiene que crear una nueva obligación para que haya innovación, ¿no? Las partes tienen que crear una nueva obligación. En el ejemplo que hemos puesto, la nueva obligación sería el contrato de antítesis. Esa sería la nueva obligación, ¿no? Esta nueva obligación, fíjense, es distinta de la primera. Es diferente un contrato de arrendamiento, es muy distinto a un contrato de anticresis. Son distintos tipos de contratos, ¿no? No son iguales. Entonces, la primera obligación, que es el arrendamiento, es la primera obligación válida. Ese es el primer requisito que se necesita para la innovación, que exista una primera obligación válida. Segundo, el surgimiento, la transformación de esa primera obligación en una nueva obligación. En el ejemplo que hemos puesto, las partes por mutuo acuerdo deciden transformar esa primera obligación, contrato de arrendamiento, en una nueva obligación que es un contrato de anticresis, ¿no? Entonces, ahí surge una nueva obligación. Ahí tienen a un autor que se llama Salvat, su apellido, ¿no? Para que exista innovación, dice, es imprescindible que la nueva obligación contenga algún elemento nuevo en relación con el anterior. Solo un cambio sustancial con respecto a la primera obligación produce la innovación. Todo cambio que genere una modificación en la esencia de la relación obligatoria supone siempre su extensión y la creación de una nueva. Estas palabras de este autor son muy importantes porque efectivamente para que exista innovación es necesario que
esta primera obligación que las partes deciden transformar en otra obligación, esta nueva obligación debe ser diferente de la primera, ¿no? Diferente de la primera. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría, como la primera obligación es un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Qué pasaría si las partes le han puesto un plazo a ese contrato de arrendamiento? Vamos a suponer de 2 años, ¿no? Le han puesto un plazo de 2 años al arrendamiento. Y al cabo de los 2 años, conversan acreedor-deudor, en este caso propietario y arrendatario, y deciden, ¿no?, ampliar el plazo de la obligación. O sea, deciden, a ver, vamos a ponerle el término que utilizan más, renovar el arrendamiento por otros 2 años más. Entonces, existía un primer contrato entre las partes, que es un contrato de arrendamiento, el plazo era 2 años, vence el plazo de los 2 años, se ponen de acuerdo propietario y arrendatario y deciden renovar el contrato por 2 años más. Entonces, redactan un nuevo contrato de arrendamiento, ampliando el plazo por 2 años más. Quizá incluso hasta pueden llegar a modificar el canon de alquiler, pueden llegar a el propietario a hacer subir un poco el canon de alquiler. Ya el acuerdo de partes va a determinar ello. Pregunta y quien quiera responde, ¿no? Quien quiera responder, pues yo agradecida. ¿Hay innovación? ¿Existe innovación en este acuerdo que estamos mencionando? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? A ver, ¿existe innovación? Cuando hay un primer contrato de arrendamiento, el plazo son 2 años, ha vencido el plazo, el propietario y el arrendatario hablan, se ponen de acuerdo y deciden renovar el contrato por 2 años más y hacen un documento de arrendamiento y hacen constar que van a renovar el contrato de arrendamiento por 2 años más y amplía o sube un poco más el canon de arrendamiento. Pregunta, ¿hay innovación? ¿Sí o no? ¿Qué cree? Doctora, buenas noches. Buenas noches, compañera, ¿cómo está? Adelante. Bueno, a la definición que nos ha dado acerca de la innovación, para mí sí existe una innovación, ya que dice uno de los requisitos, pues es que haya extinguido una obligación anterior y nazca una nueva. En este caso ya ha culminado su contrato de arrendamiento y están creando una nueva obligación que sería la que sigue por 2 años más, pero esta ya es nueva, porque no le da continuidad a la anterior. Ya, gracias Sara por esa participación. Enseguida vamos a referirnos a esto. A ver, ¿alguna opinión más? ¿Existe una innovación en este ejemplo que hemos puesto? En el último ejemplo, en la renovación de un documento o de un contrato de arrendamiento. ¿Existe innovación o no hay innovación? ¿Qué cree? Más allá de lo que ha expresado nuestra compañera, ¿no? ¿Qué cree? ¿Hay innovación? ¿No hay innovación? Vamos a ir a esto. Bueno, entonces, la innovación requiere la existencia de una primera obligación válida. En el ejemplo que hemos puesto, la primera obligación es el contrato de arrendamiento. La creación de una nueva obligación es otro requisito. Vamos a ir primero a esto antes de ver esta participación de Sara. El animus novandi, que es otro requisito, esto tiene que ver con un elemento más subjetivo, intencional. Animus novandi significa esta intención que tienen las partes. Vamos a seguir con nuestro mismo ejemplo. La intención del propietario y del arrendatario de querer extinguir la primera obligación y hacer surgir otra, transformarla en otra obligación, ¿no? Entonces, el animus novandi es la voluntad, la intención de innovar, ¿no? La innovación requiere de mutuo acuerdo. Ojo, no puede hacer innovación solo una de las partes, necesitan ponerse de acuerdo. En el ejemplo que hemos puesto, el propietario y el arrendatario necesitan ponerse de acuerdo necesariamente, ¿no? Y requiere del acuerdo entre el deudor y el acreedor. Ahora aquí dice Héctor Lafaille que el animus novandi es la voluntad, ¿no? El propósito de introducir modificaciones en la relación jurídica existente capaces de alterar la situación de las partes, extinguiendo la obligación anterior para crear una nueva.
tanto el acreedor como el deudor para novar deben ser capaces de obrar. Estamos hablando de que debe existir un documento novatorio y por lo tanto para poder realizar el mismo, para intervenir en el mismo y darle validez a la novación, se necesita que las partes sean capaces de obrar, ¿no? Nuestro Código Civil en esta parte no nos exige que la novación se haga en un documento formal, ¿no? Se puede hacer en documento privado una novación, aunque también se podría hacer en documento público. En este documento, ojo que hace rato lo decía al inicio de la clase, en este documento novatorio, pues las partes dejarán expresa constancia, por ejemplo, ahí, no sé, documento novatorio. Si lo hacen en documento privado, dirá que conste por el presente documento privado de novación, el mismo que será elevado a la categoría de instrumento público con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas de los que suscriben, por el tenor de las siguientes cláusulas. Primera, ¿no? En la primera cláusula se pueden llamar antecedentes. ¿Por qué? Porque en la primera cláusula habrá que explicar cuál era la primera obligación que existía entre las partes. Como hace rato les decía, no es necesario romper un documento y hacer otro. Yo sé que muchos lo hacen, no redactan un documento novatorio, no lo harían, porque lo ven insulso, dicen, ¿para qué? Si estamos transformando un contrato de arrendamiento, lo estamos convirtiendo en un contrato de anticresis, ¿para qué vamos a hacer un documento novatorio? Lo vamos a romper el arrendamiento, como si no hubiera existido, y directamente vamos a redactar un contrato de anticresis. Bueno, son formas, ¿no? Si eso lo ven correcto, que lo hagan, no hay problema. No hay un contralor en materia de contratos particulares, no hay alguien que les va a estar observando y decir esto no lo hagas, a no ser que se lo digan de un notario, que sea el notario podrá de alguna manera reconducir, ¿no? Pero después el Código Civil no exige una formalidad para hacer una novación, puede ser hecha en documento privado. Ustedes saben que cuando se hace un documento privado, para mayor seguridad de las partes, se requeriría que se haga un reconocimiento de firmas ante un notario, o se puede hacer también en un documento público. Se haga en documento privado o se haga en documento público, lo importante es que en ese documento se hará constar que entre las partes existía una primera obligación. Se dirá cuál es esa primera obligación, que ha nacido por contrato firmado en fecha tantos, ¿no? Son cosas, detalles generales, por eso es la primera cláusula serán antecedentes, ¿no? Porque los detalles que se van a dar son generales. Las partes ya tienen una primera obligación, entre ellas ya han asumido una primera obligación. Entonces, la primera cláusula solo va a estar destinada a esta primera cláusula de este documento novatorio, va a estar destinada a hablar sobre los antecedentes de la obligación que ya existía. Y ahí dirán que por acuerdo de partes están decidiendo novar esta obligación, ahí entra desde animus novandi, la intención que tienen en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, el propietario y el arrendatario, de novar esta obligación, de transformarla en una nueva obligación que va a ser un contrato de anticresis. Entonces harán constar que la primera obligación queda sin efecto, extinguida. Por eso es que la novación es un modo de extinción de las obligaciones. Entonces, requisitos de la novación: la existencia de una primera obligación válida. Segundo, la creación de una nueva obligación. Tercero, este animus novandi, que es el acuerdo entre el acreedor y el deudor. No puede haber novación si no se ponen de acuerdo las partes contratantes. Y este acuerdo de partes puede estar expresado en un documento privado o en un documento público. Nuestro Código Civil no exige una forma determinada, ¿no? Como no exige una forma determinada, pues se puede hacer por cualquiera de estas dos formas de documentos, ¿no? Aquí tenemos el artículo 353 de nuestro Código Civil, ¿no? Si ustedes lo revisarán ya con más calma estas normas del Código Civil que mencionamos. En el artículo 353, que tiene dos párrafos, dice: párrafo 1. La voluntad de novar no se presume y debe resultar de modo inequívoco. Segundo, extender o renovar un documento
oponer o eliminar un término. Y cualquier modificación accesoria de la obligación no implica voluntad de novar. Aquí hay algo muy importante que iba a lo que yo hace rato les preguntaba, ¿no? Fíjense este artículo 353 de nuestro Código Civil, ¿no? A partir del artículo 352 encuentran regulada en el Código Civil la novación. El artículo 353 dice voluntad de novar. Párrafo 1. La voluntad de novar no se presume y debe resultar de modo inequívoco. ¿Qué significa esta primera parte, esta primera redacción de la norma? Significa que si se está haciendo una novación, esto no se presume, tiene que resultar de modo inequívoco. Significa que tiene que existir un documento que sea prueba de que ha existido la novación, ¿no? Porque el solo hecho de tener voluntad de novar una obligación y de transformarla en otra no basta, ¿no? Segundo, extender o renovar un documento, oponer o eliminar un término y cualquier modificación accesoria de la obligación no implica voluntad de novar. En esto existe alguna confusión, que lo sigo leyendo en algunas sentencias que se presentan, que dicta el Tribunal Supremo, ¿no? Lo sigo leyendo y siguen existiendo estos mismos errores en la concepción de lo que es la innovación, ¿no? Entonces, siguen habiendo algunos errores en el sentido de, yo les decía en el ejemplo que hemos puesto, ¿qué pasaría si el plazo del arrendamiento ya se ha cumplido? Han pasado, los contratantes han decidido poner un plazo de 2 años, es decir, han llegado los 2 años, se ha cumplido este plazo y las partes, propietario y arrendatario, deciden renovar este contrato de arrendamiento por 2 años más. Entonces, hacen un documento donde dejan sin efecto el primer contrato de arrendamiento que había entre ellos y hacen constar que van a renovar ese contrato por 2 años más, modificando, por ejemplo, puede ser el canon de arrendamiento, lo va a hacer subir un poco el canon de arrendamiento del propietario. Ahí yo les decía, existe innovación en ese ejemplo que hemos puesto. No hay innovación ahí, no existe innovación. ¿Por qué? Porque si tú renuevas el término o amplías el término, eso no quiere decir innovación, porque la innovación es la extensión de una primera obligación y la transformación de esa primera obligación en una nueva obligación que es distinta de la primera. Y aquí, si bien es cierto lo que decía Sara, y le agradezco la participación, compañera, si bien es cierto que están volviendo a hacer el contrato de arrendamiento, sigue siendo el mismo contrato, ahí no hay innovación. Sigue siendo un contrato de arrendamiento, nunca han cambiado nada. Lo único que han hecho es cambiar aspectos secundarios del contrato. El contrato no están modificándolo. Era contrato de arrendamiento, ha vencido el plazo y deciden renovar el arrendamiento por 2 años más. Entonces, se va a seguir llamando contrato de arrendamiento. Van a seguir siendo las mismas partes, las partes contratantes. Lo único que está cambiando es que están renovando por 2 años más y un poco el propietario ha hecho subir el canon. Después, la obligación no se ha modificado, la obligación sigue siendo la misma. La primera obligación, pero se ha extinguido. Sí, pero se ha extinguido por su curso normal, que es el vencimiento del plazo, ¿no? Y han renovado y han vuelto a hacer un contrato de arrendamiento. Entonces ahí no hay innovación y esto lo entendemos de la redacción del artículo 373. Extender o renovar un documento. Ahí están renovando, ¿no? Oponer o eliminar un término y cualquier modificación accesoria de la obligación no implica voluntad de novar. Así que no nos confundamos, ¿no? En esta parte, ojalá no exista esa confusión. Un día cuando no vayan a estar ejerciendo, no se confundan en ese aspecto, ¿no? Si solo se amplía un término, si solo se renueva un documento, esto no significa una innovación. ¿Por qué? Porque si la obligación no ha cambiado y en esencia es la misma, pues no hay, diríamos ahí, una innovación. Sí habrá una renovación del documento, incluso ni
siquiera es necesario hacer constar que el primer contrato de arrendamiento ha quedado sin efecto. No es necesario porque ya quedó sin efecto. Ya quedó sin efecto por el vencimiento del plazo, porque las partes han acordado un plazo y el plazo ya se ha cumplido. Entonces no es necesario que en la renovación digan ya teníamos un arrendamiento que viene de hace 2 años atrás. ¿Para qué? Eso es absurdo, no es necesario. Para eso directamente hacen contrato de arrendamiento y hacen constar que están ampliando por 2 años más, ¿no? Y ya ahí no hay innovación. Para que exista innovación, entonces, una vez más, y con esto ya concluimos esta parte, para que exista innovación, la primera obligación se tiene que extinguir por acuerdo de partes, pero al momento de extinguirse esa primera obligación, las partes están decidiendo transformar esa primera obligación en una nueva obligación, distinta de la primera. Y eso solo se da cuando la obligación que surge, la nueva obligación, es diferente. Por eso poníamos el ejemplo de que por acuerdo de partes se extingue ese contrato de arrendamiento y las partes deciden hacer surgir entre ellas un contrato de antítesis. Y ambos contratos son diferentes. Es diferente el arrendamiento del contrato de la antítesis. Entonces ahí sí hay una innovación, ¿no? Bien, en cuanto a las formalidades, ahí tenemos que, hace rato lo decíamos, nuestro Código Civil no exige mayores formalidades, directamente pues se puede hacer la innovación en un documento privado, no hay formalidades. Formalidad en el sentido de que no hay la necesidad de que una innovación se tenga que hacer ante un notario de fe pública, eso me refiero con formalidades. Las formalidades, ustedes saben, que tienen que ver con la intervención en algunos contratos, en algunos documentos de un funcionario público, que para los efectos de los contratos ese funcionario es el notario. Fíjense que la intervención del notario no es necesaria en todos los contratos, es más del 90% de los contratos son consensuales, se perfeccionan por el simple consentimiento, basta un documento privado, no hace falta mayor formalidad, pero algunos contratos sí lo son, ¿no? Entonces, en el caso de la innovación, nuestro Código Civil no exige formalidad. Leemos los artículos y no hay uno que nos diga que este es un documento que se tenga que hacer ante un notario de república. Obviamente que la intervención del notario en algunos contratos es muy importante, ¿no? Es muy importante porque la presencia del notario, más allá de que sea una autoridad, ese rato al comenzar la clase les decía, para las partes contratantes quizás sea más fácil sugerir al abogado, incluso para el abogado quizás sea más fácil decir, a ver, tenían entre ustedes un contrato de arrendamiento, ahora ese contrato se está llevando a cabo, no ha vencido todavía el plazo, pero me están diciendo que se han puesto de acuerdo para transformar ese arrendamiento en un anteproceso, ¿no? Entonces, si ese es el acuerdo, no sé si el abogado llegue a sugerir haremos un documento novatorio, que eso sería lo correcto, ¿no? Haremos una innovación, porque ahí hay una innovación. Tal vez hasta las partes digan, no, doctor, pero ¿qué innovación? Que nunca hemos escuchado eso, ¿no? Ni sabemos qué es eso. Claro, no saben porque nosotros estudiamos para eso, ¿no? Y quizás las partes digan, bueno, como decía al principio, lo romperemos ese documento de arrendamiento, ya desaparece para nosotros, no hay arrendamiento, y directamente haremos un contrato de anticrisis, es lo que nosotros entendemos. Puede ser que si las partes se manejan de esa manera y entiendan mejor así, pues, ni modo, uno ya sabe que eso es una innovación, pero las partes no quieren, digamos, que lleve el título documento novatorio, porque piensan que eso les va a confundir más, porque no entienden, no sé. A veces eso condiciona también el trabajo del abogado. Quizá un abogado, todos no somos iguales. Hay abogados que dicen, bueno, esto no se hace así como ustedes quieren. Si yo no voy a romper un contrato y me van a decir un contrato de antiques, vamos a hacer una innovación, un acuerdo novatorio que al final les va a proteger igual, ¿no? No va a haber tanto problema. Pero
A veces hay abogados que van a decir, bueno, lo rompemos el primer contrato de arrendamiento y hacemos un contrato de antícrisis, como si no hubiera existido el arrendamiento, así directamente es, y el nuevo contrato sería la antícrisis. Al romperlo, pues para ellos es directamente como si no existiese. Y fíjense que si es un documento privado, el arrendamiento, ¿qué es un documento privado? O sea, que ha sido suscrito por las partes sin la intervención de un funcionario público, ¿no? Entonces, ese documento privado no consta pues en ningún registro, no consta. Y justamente como no consta en ningún registro, por eso dicen lo romperemos, ¿no? Y por eso podemos llegar a presumir de que no hay antecedentes de ese contrato, ya lo han roto, lo han hecho desaparecer. Con romperlo ya dicen, ya se ha extinguido, que tanto dicen ustedes los abogados, ¿no? Pero bueno, son formas y formas, ¿no? Nosotros estudiamos esto y creo que la ley está para algo, así que el hecho de que intervenga un funcionario público, que es el notario de República, hace que los contratos ya no se puedan, bueno, esto lo romperemos, doctor, y ahora ganamos el nuevo acuerdo, no es así, porque si un contrato nace ante un notario, queda un registro, ¿no? Queda una especie de registro, y entre los archivos del notario figura ese contrato, y ahí ya no es tan fácil decir, bueno, rompemos y hacemos otro, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de... No podemos nosotros como docentes decir cómo ustedes van a ejercer su profesión. Eso, llegado el momento, será algo que cada uno decidirá, ¿no? Entonces, en cuanto a las formalidades, la novación puede estar hecha en un documento privado, puede tener reconocimiento de firmas y rúbricas, debería tenerlo, y también puede hacerse en un documento público o debe hacerse en documento público si el nuevo contrato en el cual se va a transformar esta obligación en un contrato formal, pues debería hacerse en un documento público, ¿no? En cuanto a las clases de novación que están reguladas en nuestro Código Civil, tenemos dos clases de novación, la novación objetiva y la novación subjetiva. Esto también ha traído algunas dificultades, ¿no? La novación objetiva significa el cambio de una primera obligación y la transformación en otra, pero las partes deciden modificar el objeto de la obligación. Fíjense que el ejemplo que hemos puesto es una novación objetiva, porque el objeto de la obligación del contrato de arrendamiento es el hecho de que el propietario va a ceder el uso y goce temporal de un bien y el arrendatario va a pagar un canon por el uso de ese bien, ¿no? Entonces ahí, si las partes deciden transformarlo en un contrato de antícrisis, el objeto de la obligación va a ser distinto, ¿no? Va a ser distinto. En la antícrisis funciona de otra manera, es otro el objeto de ese contrato, ¿no? Alguna vez mencionábamos con ustedes cuál es el objeto o finalidad que tiene un contrato de antícrisis. Sin embargo, todavía no les pregunto esto, simplemente voy a explicar esta parte, ¿no? Entonces, en la novación objetiva lo que cambia es el objeto del contrato. Y en la novación subjetiva, que es la que más problemas trae, se cambia alguno de los sujetos de la obligación. Y muchos dicen, esto confunde, la novación subjetiva parece una subrogación, porque en la subrogación igual se cambian los sujetos de la obligación, ¿no? Pero es más común la novación objetiva que la novación subjetiva. Nuestro Código Civil regula estas dos clases de novación. En el artículo 352, la novación objetiva, ¿qué es? La novación es objetiva cuando el cambio involucra alguno de los elementos objetivos de la obligación, como puede ser la prestación o la causa. Por ejemplo, una obligación de dar dinero se convierte, por acuerdos de partes, en una obligación de entregar una cosa, de entregar un bien. Entonces ahí, fíjense cómo cambia el objeto de la obligación, lo transforma, ¿no? De una obligación de entregar dinero a una obligación de transferir un bien. Esos son distintos, esa es una novación objetiva. En la novación subjetiva se produce al cambiar algunos de los elementos personales de la relación obligatoria. ¿Quiénes son los elementos personales de la relación obligatoria? El acreedor y el deudor. Si el
el cambio afecta al acreedor, se dice que hay una innovación subjetiva activa. Y si el cambio afecta a la persona del deudor, hay una innovación subjetiva pasiva, ¿no? Entonces, este tipo de innovación subjetiva está regulada en el artículo 357 del Código Civil. Si tuviéramos que diferenciar la innovación de la subrogación, yo sé que a veces con las palabras uno puede variar mucho, ¿no? Uno se puede confundir porque hemos avanzado ya hace tiempo la subrogación, que la subrogación también es un modo de extinción de las obligaciones, en virtud del cual un tercero paga la obligación del deudor al acreedor y al hacerlo se convierte en el nuevo acreedor del deudor, ¿no? Entonces, a este nuevo acreedor se le pasa la obligación que tenía el primer acreedor en las mismas condiciones en las cuales se encontraba inicialmente esa obligación. La obligación en la subrogación no se modifica, no sufre ningún tipo de transformación. Quizás esa es la principal diferencia entre una subrogación y una innovación, que en la subrogación lo único que se cambia es al sujeto, a uno de los sujetos de la obligación, pues se cambia al acreedor, ¿no? El acreedor originario sale y entra un nuevo acreedor del deudor. El deudor sigue siendo el mismo. En cambio, en la innovación, así sea innovación subjetiva, que significa cambiar a alguno de los sujetos de la obligación, puede ser al acreedor, puede ser al deudor, la innovación implica la extinción de una primera obligación y el surgimiento de una nueva obligación que es distinta de la primera. Esa es la diferencia. En la subrogación, la obligación pasa al nuevo acreedor, pero no se transforma en nada. Pasa en las mismas condiciones en las cuales se encontraba frente al acreedor original. En cambio, en la innovación, sobre todo en la innovación subjetiva, que implica el cambio de alguno de los sujetos de la obligación se transforma en otra distinta de la primera. No hay innovación si la nueva obligación no es distinta de la primera. La nueva obligación debe ser distinta, diferente de la primera obligación que las partes han decidido extinguir. Y por último, en este tema, los efectos que produce la innovación. El primer efecto, por lógica, será que la innovación es un modo de extinción de las obligaciones. Hay quienes dicen no es modo de extinción de las obligaciones porque la obligación solo se transforma en sí. Hay una transformación, hay la creación de una nueva obligación por acuerdo de partes, ¿no? Pero es un modo de extinción de las obligaciones porque la primera obligación sí se extingue. Ahora, por acuerdo de partes, las partes han decidido transformar, cambiar, mutar esta primera obligación en una obligación distinta, diferente. Pero sí hay una primera obligación que queda extinguida. Entonces, la innovación en esto, pese a que uno escucha a veces o lee en algunos textos que se dice lo contrario, no hay una extinción, no hay una transformación, sí, pero sí es un modo de extinción de las obligaciones, no porque lo diga el artículo 351, inciso 2 del Código Civil. No voy a caer en esa respuesta que al final me pueden decir, porque lo dice la ley, artículo 351, inciso 2, lea, ahí dice innovación como modo de extinción de las obligaciones. No voy a caer en eso, ¿no? No solo porque lo dice la ley, sino porque efectivamente una primera obligación se extingue por acuerdo de partes para transformarla en una nueva obligación. Así que sí es un modo de extinción de las obligaciones. Más allá de que la ley lo diga, pues es el efecto que en la realidad produce la innovación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las garantías de la obligación innovada? Esa primera obligación y transformarla en una obligación, ¿qué va a pasar con las garantías? ¿Se van a mantener para la nueva obligación o ya no se van a mantener? Y ese es otro efecto de la innovación que hace falta también estudiar. Y esto está previsto en el artículo 354 del Código Civil, que dice: los privilegios y garantías reales del crédito anterior, o sea, de la primera obligación, se extinguen por la innovación
si las partes no convienen expresamente mantenerlos para el nuevo crédito. ¿Qué entendemos de esta redacción? Como la primera obligación era una y la nueva obligación es otra distinta, entonces lo que dice el artículo 354 es que si la primera obligación tenía ciertas garantías, pues se tienen que extinguir estas garantías, porque la otra obligación ya no es la misma, es otra distinta, ¿no? Entonces, a no ser, dice, que las partes decidan, como las partes son las mismas, a no ser que las partes decidan expresamente, o sea, en el documento novatorio tiene que constar por escrito que las partes están decidiendo mantener las garantías de la primera obligación a la nueva obligación. Si deciden mantener las garantías, pues estas se van a mantener. Pero si el documento novatorio no dice nada de las garantías, se supone que las garantías del primer crédito se extinguen junto con ese crédito. Entonces, si se decide mantener, se tiene que hacer constar expresamente significa por escrito en el documento novatorio, ¿no? Eso, sobre las garantías. Entonces, primer efecto de la novación, extingue la primera obligación que se transforma en una nueva obligación. Segundo efecto de la novación, sobre las garantías que garantizaban la primera obligación. Se extinguen las garantías que garantizaban la primera obligación, aunque las partes podrían, por mutuo acuerdo, decidir mantener estas garantías para la nueva obligación, ¿no? En resumen. Y tercero, sobre los accesorios de la obligación novada. La novación se extingue con todos sus accesorios. Por ejemplo, si la primera obligación era una deuda, no solo se extingue la deuda, sino se extingue también el interés, cláusulas penales, todos los accesorios de la primera obligación se extinguen, ¿no? No se mantienen para la nueva obligación porque la nueva obligación se supone que es distinta de la primera, ¿no? Y por último, si bien en la novación una primera obligación se extingue para dar nacimiento a una nueva obligación que es distinta de la anterior, pero al ser la novación un contrato entre el acreedor y el deudor, les son aplicables al mismo las reglas sobre el saneamiento, ¿sí? Por esta razón el acreedor tendrá derecho a ser indemnizado por los vicios ocultos que el nuevo bien presente al momento de transferencia o por la evicción. Esto se refiere a el hecho de que una obligación se transforme en, como ustedes saben que en la novación una primera obligación se transforma en una nueva, y si la nueva obligación consiste en que una de las partes le va a transferir a la otra un bien inmueble de un inmueble, entonces dice el efecto de la novación que para esta nueva obligación que está surgiendo son aplicables, dice, todas las reglas sobre el saneamiento. ¿Qué es esto? Reglas sobre el saneamiento. Los vicios ocultos es la responsabilidad que asume en la venta el vendedor, en la permuta los permutantes, ¿no? Y en este caso, cualquiera de las partes que decida entregar al otro un bien, transferirle al otro un bien inmueble, esa es esa obligación, esa garantía que da quien transfiere un bien de responder a la otra parte por los vicios ocultos o por la evicción. ¿Qué son vicios ocultos? Son los defectos que puede tener un bien mueble, un bien inmueble. Sobre todo ocurre mucho esto en el caso de los bienes inmuebles. Cuando uno va, por ejemplo, a comprar un bien inmueble, si es una construcción, no es como comprar cualquier otra cosa, uno se fija, ¿no? Detalles del bien, pero solo viviendo en el lugar se da uno cuenta si el bien tiene vicios. Vicios son defectos que pueden hacer que el bien incluso sea inservible, o estos defectos pueden ocasionar que ese bien corra riesgo de desmoronarse, no sé. Entonces se llaman vicios ocultos porque no se aprecian a simple vista. Cuando una persona pone en venta un bien, generalmente empieza pintando, vaciando todo, y se ve muy bonito por fuera, y como muchos de nosotros no entendemos nada, no sé, sobre estructuras,
pues nos podemos hacer engañar a simple vista, parecía que todo estaba bien, y después viniendo me doy cuenta que el bien tiene vicios, y esos vicios hacen que el bien sea impropio para el uso al cual lo voy a destinar. Entonces la otra parte tiene la obligación de responderme por esos vicios, indemnizarme por esos vicios. Si no lo hace voluntariamente, pues puedo demandar una indemnización por la vía judicial. Hasta aquí es este tema 13, innovación. Espero que haya quedado claro, ¿no? Es harto, es amplio este tema. Es interesante, aunque como les digo, quizá muchos no lo ven tan práctico. En la práctica sí he visto esto, romper en un documento, haremos otro, total, ¿qué es innovación? ¿Qué es innovación? Bueno, si no estuviera el abogado sería una abogada que diga, ¿no? ¿Qué es innovación? Yo, ¿para qué voy a hacer innovación? Vamos a hacer otro contrato más. Pero en el caso de las personas se entiende porque hay personas que efectivamente dicen, yo no entiendo ese término, hágame nomás un contrato de anticresis y eso lo entiendo mejor, ¿no? Si es más práctico para ellos, pues está bien, ¿no? Vamos a quedar aquí. El día jueves vamos a empezar a avanzar el tema 14, que es la remisión o condonación de la deuda o el perdón de la deuda, que también más cortito es que la innovación, así que nos llevará esa clase del día jueves, ¿no? Muchas gracias, porque estamos sobre la hora, me disculpas los retos que tenemos que hablar yo, no voy a hablar plural. Y se tengan que avanzar los temas más fluidamente para tratar de abarcar más también, ¿no? Por eso, el día jueves nos vemos. Muchas gracias a los que han estado en clases. Que les vaya muy bien en el resto de sus clases, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, doctora, que le vaya bien.